gobiernan el universo, gobiernan al mundo. Ese universo es el cosmos, la cosmovisión griega. Eh, Fíjense que nosotros somos un poquito esclavos de todo eso, porque si nos presentan datos numéricos, los creemos más fácilmente, y después cuando hablemos de estadística, si me los disfrazan, de alguna manera voy a creer aún más. ¿Sí? Lo numérico es como, aunque no lo entienda, me da seguridades. Algo digamos, de la estructura de la aritmética, ¿sí? Viene a través de Kronecker, ¿sí? Un tremendo y conflictivo matemático alemán, que dice, Dios creó los números naturales, el resto es obra del hombre, ¿no? O sea, el tremendo edificio de toda la cuestión numérica es obra exclusiva, ¿sí? Por más que los números naturales tuvieran una existencia platónica previa, todo el lío restante lo hemos armado nosotros, y la aritmética es el único arte, y acá me gusta la palabra arte, ¿sí? Schopenhauer no es matemático, que resulta en una conclusión absolutamente cierta, ¿no? Esta es una visión externa. Nosotros ya sabemos que por ahí el sistema axiomático de la aritmética también puede ser incompleto, pero de todas maneras es cómo se ve esta aritmética. Y la idea es, ¿cómo la vemos desde el enfoque ontosemiótico que estuvimos charlando en la primera parte? ¿Sí? Problemas que tenemos. Problema fundamental. El número, que ya lo vinimos diciendo, es inmaterial, ¿sí? O sea, nosotros, el objeto de estudio de por sí ya es un objeto ideal, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir que existe una docena de sillas, de manzanas o lo que sea, pero no podemos digamos, acceder directamente al 12, porque el 12 es la característica que tienen en común, ¿sí? Si nos vamos a una teoría de conjuntos, es el cardinal que tienen esos números esos conjuntos en común, perdón, pero de todas maneras el objeto de estudio sigue siendo un objeto inmaterial, un objeto inaccesible con los sentidos. Entonces, Godino dice, como no podemos andar manipulando los números, el objeto matemático, ¿qué hacemos? Manipulamos las representaciones semióticas, ¿sí? Los símbolos, los signos, los símbolos, los gráficos. ¿Cuál es el peligro que corremos? Que nos quedemos en el símbolo, ¿sí? Y de esto va a tratar el TP2. De esto, les adelanto un poquito, de esto va a trabajar el trabajo práctico 2, ¿sí? Donde vamos a discutir un poco los criterios de divisibilidad, ¿sí? Algo que todos conocemos y enseñamos. ¿En qué contexto simbólico, en qué contexto semiótico está los números pares? No, o sea, un número es divisible por 2 si termina en número par, si termina en cifra par, considerando que el 0 es par. Entonces, ¿hasta dónde nosotros nos quedamos a nivel símbolo, hablando de los símbolos y no de los números, por ejemplo? Entonces, ahí la actividad que le propongo es justamente esa diferenciación. Pero hasta mañana no se las voy a mostrar, porque tiene otros condimentos que vamos a hablar mañana. Entonces, el peligro que corremos, y a todo nivel, es que nosotros nos casemos tanto con el símbolo que dejamos de pensar en el objeto, ¿sí? O sea, le damos entidad a lo que es la representación simbólica, ¿sí? Me enamoro de la foto de alguien en lugar de enamorarme de alguien. Bien. Significado y significante. Si alguno hicimos algún curso de semiótica o alguna cosa de esa, o en lógica nos han hablado de esto, ¿no? Lo que es el significante y el significado. Entonces, un mismo objeto matemático se puede ver de diferentes maneras, ¿sí? El 12 lo puedo representar como lo escribimos nosotros, con X y Y en el sistema romano,
110 en base 3. Acuérdense que dicen que no se debe, no es conveniente decir 110 en base 3, sino que cuando es base distinta, ¿sí? Hay que ir nombrando los numerales, o una descomposición en factores primos. Todas esas representaciones tan distintas, simbólicamente, hacen referencia a un único objeto, ¿sí? Formal llamado 12. Entonces, acá viene la cosa, ¿no? Otra vez, yo tengo un sistema de símbolos que me habla de un objeto ideal. Entonces, yo enseño a manipular los símbolos, y aprendo a manipular los símbolos para poder manipular o sea, ese objeto ideal. Dije real, ideal, perdón. Entonces, sí, perdón, dale, Fabiola. Hay una cosita que estaba pensando en eso que vos decías de 12 y lo que decías hoy de ese, no sé qué era TikTok o algo de Instagram, no sé qué cosa que no. ¿Podés acercar un poquito? No te escucho bien yo. Tengo un problema con el micrófono de la compu. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí mejor. Ahí está. No, que esto que vos mostrabas ahora con el 12, como en distintos contextos, y me acordaba de esto que vos decías de ese que era un TikTok, que si venía un extraterrestre, si la matemática, y a su vez me estaba acordando de la forma de lo que era primer grado, el tuyo, el mío, que debe haber sido más o menos el mismo, que a nosotros, es decir, antes que el 12 empezábamos con la teoría de conjunto. Es decir, antes de tener el número, el símbolo, teníamos la cantidad. Y entonces por ahí esta cuestión de, porque no logro, digamos, sacarme de, justamente, indudablemente por ahí tengo más metido, o perdí esto de ver el objeto y en el contexto y la práctica, ¿no? Entonces como que resulta difícil desprenderte del símbolo. No, obviamente que sí. A la Obviamente larga, que sí. el tema es resolver el problema. El problema sería cómo represento si tengo, no sé, 12 bolitas, por decirlo así, y que en todos lados llegas a la conclusión de que eso, bueno, le pones el símbolo que vos quieras, pero ¿qué significa? Y que tengo esa cantidad. Exacto. Ahora, ojo, hay propiedades, como ahí dice la diapo, ¿no? Que van a ser más convenientes o menos convenientes según el sistema. ¿Está? Haciendo una analogía no matemática. A los gurises ahora ya es directamente el símbolo y al lado los palitos. Es decir, se pierde esa cuestión de que por ahí a veces uno pensando, ¿por qué llegas a eso, no? O esta cuestión de que simplificaba el 6 y porque probablemente lo que tiene más metido en la cabeza es el símbolo, no lo que está significando y el contenido que hay ahí adentro, ¿no? Claro, pero obviamente también, o sea, esto hay, o sea, son cosas extremas. No es que tampoco yo tengo que, cuando voy a dar funciones, entonces no, bueno, sí, la representación en tabla, bueno, ya va a llegar el momento de análisis después, está, pero la idea es que las distintas representaciones me dan diferentes propiedades, me iluminan, digamos, diferentes aspectos. Es lo que pasa, vieron, con las palabras intraducibles, ¿está? Estrenar, por ejemplo, vieron, los memes enseñan un montón, también hay un trabajito sobre memes, está, estrenar en la mayoría de los idiomas no existe un verbo que sea exactamente a nuestro estrenar. ¿Sí? De hecho, yo me acabo de enterar que en España, si vos decís qué prolijo que es eso, no te lo entienden porque ellos no tienen un término para decir prolijo. Entonces, la idea es representar el concepto ese de orden, belleza, que implica la prolijidad, tiene diferentes representaciones, obviamente debidas a la cultura, ¿no? Entonces, a ver, normalmente nosotros nos movemos en aritmética, obviamente en un sistema, ¿no? Pero sabemos, y acá tengo gente que incursiona en cuestiones de informática, que la base 10 no es lo mejor para representar algunas cuestiones, ¿sí? Y hay que pasar a otras bases, no solamente binaria, están las octales y todo eso. Entonces, otro concepto que es clave, justamente, que ya lo habíamos visto, es el del conflicto, ¿no? El conflicto y sobre todo en el sentido constructivo. O sea, hay conflicto cuando nosotros le damos un significado, porque lo tenemos súper incorporado y está todo bien, y el alumno entendió
otra cosa o está en, digamos, en otra interpretación, ¿sí? Inclusive, cuando transicionamos de aritmética a álgebra, ¿sí? Lo que hoy decía Melissa, de esas letras que aparecen ahí, con los números, ¿está? Es todavía más evidente el conflicto, ¿eh? Porque le vamos a asignar, ¿sí? A la X, un valor numérico que encima no corresponde con lo visual. De hecho, los alumnos cuando empiezan a resolver ecuaciones y eso, ¿de qué se quejan? ¿Está? De que hay letras, ¿no? O sea, la representación ahí, ¿no es cierto? Eh, Esas propiedades que son numéricas, que antes la teníamos en un sistema de símbolos numéricos, ahora pasan a ser propiedades de las letras, que yo las usaba para otra cosa. ¿Mm? Bien, y como para poner un ejemplo de evaluarnos a nosotros mismos, ¿no? Sobre, por ejemplo, criterio de divisibilidad, ¿sí? Primero, la calidad de lo que enseñamos, ¿no? A ver, enseñamos los criterios de divisibilidad como un sistema lógico, ¿sí? O como un recetario. Fíjense que muchas veces nos volcamos en cualquier tema, ¿está? Al recetario porque simplemente tenemos la justificación de que no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, la receta, al menos los chicos lo conocen, al menos lo saben, ¿sí? Entonces, sin caer en un constructivismo extremo, ¿sí? La idea es, ¿les tiro el criterio de divisibilidad por tres o trato de construir con ellos, no sé si que ellos diseñan el instrumento, pero sí de construir con ellos un mecanismo que permita, ¿sí? Decir, che, claro, tiene sentido sumar las cifras, ¿está? Tiene sentido. Lo que sería una segunda etapa, no sé si para los chicos, pero sí para nosotros como docentes es, ¿siempre tengo que sumar las cifras? ¿Está? ¿Siempre tengo que sumar las cifras? ¿Está? ¿En qué sistema de numeración estoy moviéndome? Otra cosa, lo que les planteé. Ellos lo pueden ver. Por ahí la imagen de la zona de desarrollo próximo, ¿sí? No podemos imaginar, los chicos están asomados a un balcón y yo está desde abajo les estoy mostrando un tema nuevo. ¿Ellos me alcanzan a ver? Lo que yo les estoy mostrando, ellos tienen, por más que no lo entiendan todo, pero sí tienen acceso. ¿Sí? Si de golpe acá, supongamos, ¿no? Yo fuese fluido en sueco y se me ocurre hacer las diapositivas en sueco, ¿sí? Por más que las ideas que les estoy transmitiendo son cosas que todos entendemos, entonces si acá cambiamos a sueco, obviamente se perdió el código, entonces la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Quedó vacía porque yo me fui lejos, ¿está? Entonces, en aritmética, por ejemplo, yo di por hecho algunas cuestiones sobre los números, como por ejemplo esto, ¿no? De que cuando simplificaron el 6 con el 6, ¿no? O sea, puedo anticipar más o menos los errores que van a tener sin necesidad de decir, de echarle la culpa a todos los niveles anteriores de educación, ¿no? O sea, simplemente, bueno, a ver qué dificultades cognitivas van a tener mis gurises. El tema de ¿está bien o está mal? ¿Sí? A veces nosotros, por ese afán de rectitud, digamos, de decir lo que está bien y de corrección, ¿sí? Nos apuramos y le decimos, no, esto está horrible. Bueno, no, no le decimos está horrible porque eso sería de muy mala gente, le decimos eso está mal. ¿Está? Este, pero digamos, el, la validación del error es un juicio que yo hago, ¿sí? Porque muchas veces se puede percibir, ¿sí? Como un juicio a mí como estudiante y no a mi accionar
¿sí? Como estudiante también, ¿no? Que es muy diferente. Además, me dijo que está mal. ¿Es que yo no sé nada o me mostró el camino para que yo pueda, digamos, cerrar ese tema, ver que estoy contradiciéndome, diciendo, claro, profe, que mire la pavada que estoy diciendo, ¿no? Otra cosa, ¿con qué recursos? ¿Sí? ¿Con qué recursos? ¿Y en qué tiempo? Bueno, lo del tiempo no, lo vamos a disimular acá porque generalmente salimos a las corridas, ¿no? Pero digamos, yo dediqué el tiempo necesario, planifiqué, supónganse, 2 semanas para enseñar polinomios. ¿Está? Y en esas 2 semanas, no sé cuántas horas, más o menos anda por 4 o 5 horas matemática a ese nivel. Está en esas 10 horas de clase. ¿Tá? Yo le tiré suma de polinomio, valor numérico de polinomio, resta de polinomio, producto de polinomio, regla de Ruffini, teorema del resto, por ejemplo. ¿No habré sido un poco excesivo? ¿Tá? No, no por ahí. No me animé, porque a veces no hacemos las cosas porque le tenemos un poquito de temor al fracaso, ¿está? Vengo con toda una estrategia, supónganse, yo en la clase anterior llegué con el Tangram y traigan tijerita, qué sé yo, y ustedes me ponían una cara de que hace, ¿está? Entonces uno tiene ese temor por ahí de ponerme muy innovador y que los gurises que dicen, este viejo, esta vieja, vino a joder, que dé clase y listo. ¿No? Entonces, también, o sea, le doy lugar a innovar y sobre todo me animo a innovar. Y otra cosa, involucro. Sí, en esto es re importante. Muchos hoy cuando dijeron que se habían dedicado a matemática, hubo 2 o 3 casos que escuché que decían, porque un profesor, una profesora, está, los animó, los hizo ver que eran capaces, ¿no? Y esto vuelve un poquitito a que nosotros por ahí tenemos un superpoder. A nosotros nos van a ver siempre más inteligente que al profesor de historia. A nosotros siempre nos van a ver como más capaces de estar diciendo, no, ustedes en matemática, escúchame. ¿Está? Y en realidad, sí, por ahí a veces, ¿no? Al no involucrarlos, justamente por esta obsesión por la corrección epistemológica, ¿sí? Hace que nosotros perdamos un montón de recursos y a la larga el chico, no digo que se frustre, pero por ahí no logre desarrollar el potencial porque nosotros no los involucramos, ¿está? Por supuesto que no va a tener el mismo vínculo emocional que en una clase donde vaya a discutir una cuestión histórica, una cuestión social, ¿sí? Pero sin embargo, eh, la sensación de realización que tiene un chico, sea de la edad que sea, un alumno, cuando logra dar con la tecla, y sí, y logra ese momento, el que Martin Gardner, fue un gran escritor en matemática, que escribió mucha matemática recreativa, tiene un libro que se llama Inspiración Ajá, ¿sí? El que dice, ajá, es eso, ¿sí? Ahí lo ganamos al gurí, ahí lo ganamos. Cuando el gurí te dice, ajá, lo tenés de tu lado. ¿Sí? En general, ¿no? Por ahí te dice ajá como para que no le digas más nada. Y otra vez la ecología, ¿no? Eh, Fíjense que la gran mayoría, me animo a decir, porque es intencional, de los profesorados en matemática tienen historia y epistemología de la matemática en su formación. ¿Por qué? Porque mostrar la evolución en el tiempo, ¿no? De que esta construcción humana, ¿sí? Le llevó un montón de tiempo. A ver, si yo me corro así, ¿vieron ahí en el fondo? Ahí hay una tablilla babilónica que la hizo Janina y sus compañeros cuando fueron alumnos míos de Historia y Fundamentos. Yo la hice encuadrar
Y la tengo ahí, una tablilla está donde hay numeración babilónica y el teorema de Pitágoras. Es reproducción, obviamente, de la IB no sé cuánto. Eh, yo me animo a los chicos a contarle que a la humanidad le costó un montón llegar a decir que 12, ¿sí? Casi hay un consenso universal ahora que es poner un 1 y después un 2, pero que hubo idas y venidas y que aún hay áreas donde no conviene escribirlo así, ¿está? O doy, por supuesto, que me quedo en el sistema simbólico, o sea, otra vez, me quedo trabajando a nivel símbolo, o sea, convierto a mis estudiantes en manipuladores muy hábiles a veces de símbolos y no de conceptos. ¿Sí? Ojo, no es un examen de conciencia para que salgamos, azotándonos la espalda diciendo qué jodido que somos, sino, ¿está? Cositas para pensar, cositas que a mí me dejaron pensando cuando estaba armando esto, ¿no? Porque está bien, uno trabaja por ahí a nivel superior y dice, ah, bueno, sí, los gurises en tercer año de matemática, cuando yo digo derivada, no tengo más nada que decirle. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Está? ¿No habrá que explorar, reinventar, resignificar todas esas cosas? O sea, estoy mirando hacia atrás y estoy preparando para lo que viene. Bien, ¿se acuerdan de la criba de Eratóstenes? ¿Se sigue dando la criba de Eratóstenes en el secundario? Yo este año lo di, Eso, Melanie, esa para es mi que gurisa. descubran un poco y que sepan ellos por qué, cuáles son primos y cuáles no. Bien, o Yo sea, cuando antes de licenciar primero también lo daba. Y les porque encanta a los gurises. ustedes saben que hay me llamó la atención el año pasado en La Pampa, ¿sí? Cuando llegó, hablamos de Eratóstenes, qué sé yo, el de la criba, todos conocían la criba, obviamente, estudiantes avanzados de matemática, este, pero me decían que en los NAP, como ellos habían estado ya analizando para hacer la práctica, en la mayoría de los diseños curriculares de las escuelas de Santa Rosa, que eran de donde eran mis alumnos, no aparecía la criba de Eratóstenes, directamente se hablaba de divisibilidad. Lo que, a ver, no está ni bien ni mal, ¿no? Pero por ahí es aprovechar un objeto histórico, un algoritmo histórico, ¿sí? Porque Eratóstenes, ¿sí? Ni ahí que la pensó como un objeto pedagógico, ¿sí? Él resolvió un problema, cómo encontrar los números primos de manera bastante fácil, ¿no? Criba justamente quiere decir colador, ¿no? O sea, los números van pasando, y se van yendo los que no son primos. Entonces, fíjense, ese saber, no sé si decirle sabio, pero ese saber práctico, ¿sí? Que en la época de Eratóstenes, 300 años antes de Cristo, servía, está como un instrumento, porque números primos siempre fue un tema que trajo mucho que pensar en matemática. Cuando nosotros lo traemos al aula, tenemos que hacer la transposición didáctica, ¿no? Y tenemos que justificar la acción, pensar por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, y si lo que estoy haciendo, ¿sí? Si ese jueguito que estoy haciendo no le va a dejar huellas mucho más profundas que un juego, ¿está? No le va a dejar una manera incluso de forzar, porque la criba de Eratóstenes no es otra cosa que fuerza bruta. ¿Sí? Tacho todos los divisores, todos los divisibles por 2, tacho todos los divisibles por 3, ¿sí? Pero digamos, es interesante la cosa. Y como herramienta psicológica, ¿está? Es un artefacto cultural. Estamos trayendo la cultura de la humanidad a nuestra aula, ¿sí? A través de una criba que por las dudas, ahí después van a tener, yo mañana habilito todo, van a tener en la página de GeoGebra, hay una app muy linda hecha con GeoGebra, está para no hacer la mano. Entonces, la idea es, si yo vengo con este instrumento transpuesto didácticamente a mi estudiante, ¿sí?
lo puedo poner en la zona de desarrollo próximo. El chico puede ver ahí, ¿sí?, que hay algo que le resulta familiar, que ya estuvo discutiendo conmigo los criterios de divisibilidad, y que los criterios de divisibilidad por sí solo, sí, está bien, me sirven para simplificar y un montón de cosas, pero me están abriendo a un mundo mucho mayor, que es el de los números primos. Y ahí yo puedo darme el lujo de decirle, mirá que números primos es un tema que está en la cresta de la ola, porque todo lo que sea criptografía, un montón de cosas de seguridad de datos, se basan en propiedades de los números primos, ¿sí? Entonces, le estoy abriendo a ese gurí que se aprende el criterio de divisibilidad por 2, le estoy abriendo un panorama mucho más amplio y más importante, ¿sí? Si miramos esto, ¿sí?, ahí nos podemos mirar la criba, ¿está?, con el enfoque ontosemiótico, ¿está? Cuando nosotros vamos tachando, ¿sí?, estamos haciendo una acción que resuelve un problema en concreto. Buscar los múltiplos de, ¿sí? Pero fíjense, ¿qué pasa si yo multiplico? Si tacho un número 2 veces. Por ejemplo, al 6 lo voy a tachar 2 veces, ¿no? Entonces, ahí no es solamente que aparece 2. Yo tengo con ese doble tachado como para hacer sopa, ¿sí? O hacer dulce mejor, que es más lindo. Porque ese doble tachado puedo generar una discusión acerca de lo que es un número compuesto, cómo se puede, o sea, cómo todo número, ¿sí?, va a resultar en producto de potencias de primos. Bueno, un montón de cosas que se me irán ocurriendo. Miremoslo ahora a Godino, pero desde el punto de vista semiótico, ¿está? Discusión que tenemos generalmente con con algunos que leen solamente el librito de secundaria. El 1 es primo. Me tachaste el 1. Entonces vos decís, no, el 1 no es primo. ¿Y por qué si en el librito tal? Y ahora está el TikToker tal, qué sé yo, dijo que es primo, ¿no? Entonces, ahí viene, frente a ese conflicto, mi, digamos, oportunidad de ir logrando, ¿sí?, la definición más precisa de lo que es un primo, de la cantidad de divisores en n. Si los gurises conocen enteros, entonces son 2 divisores en naturales o 4 en enteros, jugar un poquitito con eso, preguntarle si el -5 entonces es primo, porque fíjense que nosotros la primalidad le damos a los naturales, a los positivos, ¿no? Y a los negativos, nunca hablamos de primalidad en Z. Está bien, capaz que no es tan importante, pero mirá qué ampliación podemos tener con una cosa casi trivial. Como ahora sí, como para ir... Perdón. Perdón, eso del doble signo me pasó cuando di Gauss en un quinto, perdón. Ellos me decían, yo le decía, bueno, ¿cuáles son los divisores de P, de Q, todo divino, todos los positivos? Yo le digo, bien, ¿y en qué conjunto estuvieron trabajando ustedes hasta ahora que venimos y qué sé yo? Y no, todos los números. Bueno, le digo, entonces divisores. Los números tienen 4 divisores dentro de los enteros. Y les costó tanto entenderlo Sí. que yo decía, no, en mi cabeza no entraba. Como, y si estamos en los enteros, gurises, trabajamos con positivo y con negativo, entonces el divisor es más menos. Y después lo engancharon re bien los gurises, pero hasta que entendieron que nosotros Sí, hablamos de 2 divisores en naturales, pero ahora tenemos que considerar 4, les recostó, pobres. sí, escúchame, y creo que todos vamos a estar de acuerdo. El menos por menos más por menos menos, se lo aprenden. Ahora, el por qué.
Porque si yo, por ejemplo, no me fui al producto y solamente dije que es repetir tantas veces uno de los factores, ¿está? Cuando hago -2 por -2, ¿qué es repetir -2 veces? O sea, ¿cómo salgo del conflicto? ¿No? O sea, y son cosas que los gurises por ahí se pueden preguntar, y si no se las preguntan, está bueno que nosotros le ocasionemos el conflicto, sin traumarlos, ¿está? Pero muchas veces la base del aprendizaje va a estar en el conflicto que nosotros tratemos de inducir. Entonces, gran nivel. Hay un conocimiento matemático, ¿sí? Que nos supera a absolutamente todos nosotros, ¿sí? Que tiene un desarrollo. La primera representación numérica de la que se tiene constancia, hay problemas en la datación, pero más o menos se supone que 12.000 años antes de Cristo se encontró un hueso en una zona de África que tiene marcas tiene muescas, ¿sí? Demasiado regulares, que se supone, ¿sí? Que está representando algún tipo de numeración. Bueno, supongamos que tiene 12.000 años, sumémosle 2000 y alguito de era cristiana, 14.000 años y quién sabe cuánto más, la humanidad viene, ¿sí? Haciendo este saber matemático y de alguna manera buscando la forma, porque o sea, a ver, buscar las formas de enseñar no la inventó Chevalar, obviamente, ¿no? O sea, le puso un nombre a ese proceso. Entonces, hay una transposición didáctica y un análisis de la acción que se va a realizar y de que por qué la voy a hacer, está para que eso entre al aula. Hay un montón de temas que no entran en el aula y está bien que no entren, ¿sí? Y hay un montón de temas que podrían entrar y bueno, no entran porque o sea, estamos limitados por tiempo y espacio. Si vamos a un nivel medio, ¿sí? Una vez que ese saber logró entrar al aula, no es que el alumno, ¿sí? es una palangana donde yo tiro, ¿sí? ¿Se acuerdan los que vieron alguna vez algún curso de Fundamentos de la Educación y o similar, lo del educare y el exducere? ¿Sí? O sea, la palabra educación que viene de el exducer, sacar lo que tiene adentro el alumno, y educare de meterle cosas, ¿no? O sea, que es ese equilibrio de ida y vuelta. Entonces, no debe haber una acción pasiva del estudiante, ¿sí? Hay una mediación a través de los símbolos, en lo cual nosotros somos fundamentales, ¿sí? Y hay una interacción social. ¿Vieron esos cursos de autoaprendizaje? ¿Quiénes somos capaces, o no, mejor dicho, quiénes son capaces de hacer un curso completo de autoaprendizaje? ¿No? Ahora hay un montón de cursos asincrónicos, bla, 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 bla. A mí particularmente, ¿cómo me cuesta desarrollar un proceso de aprendizaje en mí que no esté mediado por otra persona, ¿no? Que le falta la dimensión social? Aunque yo estudie solo, después de tener un momento de consulta, de intercambio, donde alguien me diga a ver si lo que yo veo desde mi zona de desarrollo próximo es correcto. Donde alguien me genere conflictos que a mí nunca se me hubieran ocurrido. No digo que me lo dé todo servido, ¿no? Pero que haya esta mediación y esta interacción social. Y ahí viene Godino ya a diseccionar con ese microscopio nuestra actividad, ¿no? Entonces, Godino viene, ¿sí? Y analiza estas interacciones semióticas, ¿no? O sea, los conflictos de significado entre lo que es y lo que el gurí entiende, ¿sí? Entre arbitrario y referí de hoy, ¿no? Y las prácticas institucionales que hacen que ese conocimiento sea accesible. Y ahí terminaríamos hoy, ¿sí? Quiero contarles alguna cosita. Quiero ver una cosa. Ustedes ahí, ¿ven otro PDF ahora con un lugar soleado así? ¿Lo Sí, ven? Sí, lo vemos. Genial, me estoy hecho un tecnócrata.
Bien, esta es una actividad, digamos, transversal, ¿sí? Después tienen las instrucciones, está, pero digamos, a ver, una cosa, no se me desesperen con los trabajos, ¿sí? Porque acá la idea es buscar, ¿sí? Cosas para reflexionar. Odio cuando los gurises me dicen, me dio un número grande. ¿Está? ¿Qué es un número grande? Conozco los naturales, los enteros, los reales, es mi respuesta clásica, o un número feo, ¿no? Bien. Tal cual, ¿dan números feos esto? Porque a mí me dio 128 sobre 400, eso es un número horrible. Para vos. Claro, no existen solo los números feos, sino los números horribles también. ¿Está? Entonces, una actividad que les propongo, así, digamos, atravesando esto, es analizar Arquímedes. Ya pensaba en esto de las grandes cantidades, porque hay una cuestión también cultural en el tema numérico, ¿sí? No quiero, ya me fui, pero no importa, lo digo así rápido. A la gente, hubo un momento que 10.000 era una cantidad inimaginable. En la numeración egipcia, el 10.000 era un tipo agarrándose la cabeza y se supone que es por el asombro que produce una cantidad tan excesiva. Pero Arquímedes se animó a pensar, ¿no? Entonces, acá yo les hago el cuentito de Arquímedes y una obra de él que se llama El Arenario, ¿sí? O El Contador de Arena. Y algunas preguntas. Si yo le pregunto su edad en segundos, sin calculadora, ¿saben estimarla? No decirle de forma exacta, obviamente, porque va cambiando segundo a segundo. Pero, ¿saben cuántos segundos llevan vividos ustedes? Otra. Google. El buscador Google. ¿Tiene algo que ver con los números? Vamos a ver. ¿Cómo hace un astrónomo para decir, che, en esta galaxia hay tantas estrellas? ¿Sí? ¿Cómo hace un químico para calcular la cantidad de átomos que hay en un vaso de agua, por ejemplo? ¿No? Entonces, y una actividad donde también hay unas cuestiones por ahí para averiguar, pero si un paranaense le dice a un uruguayense, que mirá, yo estoy seguro que acá en Paraná, sin contar los pelados, que tienen 0 pelos, hay 2 personas que tienen exactamente la misma cantidad de cabello. ¿Está? Pero no estoy seguro que en Uruguay, allá en Concepción del Uruguay, pase lo mismo. ¿Está? ¿Y por qué se anima a decir eso? No solo porque, o sea, no va a ser porque dice, yo estoy en la capital, ¿no? Tiene que haber alguna otra razón. Entonces, como para pensar algunas cositas, ¿sí? En el transcurso de la semana, en este fin de semana largo por ahí, ¿sí? Ese, digamos, es una primera actividad sobre cuestiones aritméticas, ¿está? Mañana entonces nos encontramos para, digamos, llevar esto a, justamente, señor, ¿por qué nos puso letras con los números? ¿Verdad? Y irnos al álgebra, ¿sí? Y rodearnos un poco de misterio árabe y todas esas cositas, está como para que sea un poquito más entretenido. Así que bueno, gente, mañana tenemos establecido horario a las 9, ¿no? Nos encontramos mañana a las 9 para seguir trabajando. Sepan que pueden, digamos, los tiempos, basta con que se avise, los pueden estirar de manera tranquila, porque acá sabemos encima que son finales, o sea, proximidad de vacaciones de julio, bueno, medio más lejano en el secundario, cierre de cuatrimestres en las universidades, ¿qué hago, profe, con mi vida y todas estas cosas? Entonces, a ver, la idea es que esto nos sirva para aprender, primero. Segundo, toda observación, me reconocen, ¿está? Che, Julio, dejate joder con esto, ¿está? No hay ningún problema. Después veo si les hago caso, pero ¿está? Vamos a hacerlo así dialogado. Y bueno, y nos vemos mañana entonces, Gurice. Nos vemos, Julio. Bueno, bárbaro. Nos vemos, que pasen lindo. Chau, chau. Chau, chau. Adiós. Julio.